¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? Necesito saber hoy de tu vida. Sí. Entonces, adelante, chicos. A ver, los escucho. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Hay dudas, preguntas? Yo ahorita que estaba revisando el PDF, bueno, el Word del trabajo, porque ya empecé, en cuanto me sentí un poquito mejor, empecé a hacer eso. Veía ahí que dice acerca de la teoría también del aprendizaje por refuerzo. Entonces, me regresé a mis apuntes y estaba pues buscando el aprendizaje por refuerzo y como tal no lo encontré. Sin embargo, pues vi que sí lo tenemos, por ejemplo, en el principio, ¿no? El principio del efecto o del refuerzo. Entonces, mi duda era esa. Dije, estamos hablando de lo mismo o lo estoy yo confundiendo? ¿No? Con un poco el principio de repetición y el principio de efecto refuerzo. Porque veo que las chicas hablan ahí acerca de que ellas aplicaron ahí el aprendizaje por refuerzo, pero lo tienen así, con ese concepto. Sí. Bueno, en sí el refuerzo es, digamos, es el aprendizaje asociativo. Eso, ajá. O sea, parte o deriva del aprendizaje asociativo. Y el aprendizaje asociativo puede ser por consecuencias o puede ser por condicionamiento por los estímulos. Ajá, por los estímulos. En el aprendizaje por consecuencias, ahí es donde encontramos el aprendizaje por refuerzo o el aprendizaje asociativo por reforzamiento, por decirlo así. ¿No? Pero forma parte de la misma teoría conductual, de lo que nosotros vimos la clase pasada como refuerzo continuo. No sé si recuerdan que veíamos la parte de lo que era el refuerzo continuo, la técnica de refuerzo continuo. Okay, bueno, esa es, digamos, la técnica o el tipo de aprendizaje que está enmarcado dentro de las teorías conductuales del aprendizaje. ¿Sí? Ok. Entonces, el semestre que entra, ustedes van a llevar una materia que es secuencia de esta que se llama paradigmas psicológicos. En paradigmas psicológicos vemos otra vez la teoría conductual, pero la vemos ya a mucha más profundidad, en donde ya vemos los tipos de refuerzo que existen. Vamos a ver que hay refuerzos positivos, refuerzos negativos. Los refuerzos negativos se clasifican, en fin, hay programas de reforzamiento, intermitentes, continuos, tándem, hay muchos programas de reforzamiento. Entonces, o sea, la teoría conductual es así como que muy diversa en términos de las técnicas que te ofrece, ¿sí? Y pero pues lo básico es el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Por reforzamiento. ¿Vale? Entonces, ya depende mucho de los autores, cómo te lo puedas encontrar, ¿sí? Entonces, pero bueno, creo que tú vas más sobre la parte de demostración-ejecución, ¿no? Pero también yo voy de demostración-ejecución y pues también un poquito del refuerzo, pero bueno, tal vez cayendo más en el principio de repetición, pero pues sí también tiene que ver con el otro, el de causa o refuerzo, porque pues en la medida en la que digas, sí, lo estás haciendo bien, vamos, sigue así, pues ella va a seguir, ¿no? Totalmente, totalmente, así es. Muy bien. Entonces, no sé si clarifico un poquito ahí o te hago más bolas. Sí. No, sí está bien, sí. Sí, es que solo me llamó la atención el concepto, que aquí estaba tal cual aprendizaje por refuerzo y yo lo tenía aquí apuntado como teoría, como técnica, como principio, ¿no? Sí, la teoría es la teoría conductual del aprendizaje. Teoría conductual. ¿Sí? Y es su técnica de fundamento, ¿no? Refuerzo continuo. La teoría conductual, o sea, el marco teórico, por decirlo así, el enfoque teórico es la teoría conductista o la teoría conductual. Ese es el enfoque teórico, ¿sí? La técnica es el refuerzo. Sí. La técnica, ¿sí? Que en sí el refuerzo,
puede ser de diferentes tipos y puede ser aplicado de diferentes formas. Esa es la técnica. El refuerzo es esta parte del estímulo que se ofrece, ¿no? Pero hay técnicas en donde se varía mucho el refuerzo, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, el aprendizaje por refuerzo es, digamos, el resultado que se obtiene, ¿no? Vamos a obtener un aprendizaje derivado del reforzamiento o del refuerzo, ¿vale? Muy bien. Perfecto. ¿Qué otra duda tenemos, chicos, por ahí? ¿Comentario? Sí, yo tengo dos. Dale. Dos dudas. La primera, en el primer punto de la guía, dice que investigar 3 conceptos de psicología. ¿A qué se refiere con su referencia de acuerdo al APA? Ok. Tienes que investigarme, o sea, yo les regalé por ahí 3 libros de psicología. Tú puedes sacar de ahí si quieres el concepto que te aporta cada autor, ¿sale? Pero sí es importante que me pongas de dónde lo sacaste. Entonces, sí, es el del libro, del qué libro, qué autor y cosas así. Exactamente. Ok. Ok, entonces sí estaba bien en esa parte. Ok, la segunda parte es el punto 3, que dice analizar los procesos psicológicos básicos y aplicarlos a la educación respondiendo a las siguientes consignas. La parte de esto de menciona al menos 5 elementos a cuidar en el diseño e impartición de clases, perdón, en lo que respecta a los procesos sensoriales. Yo entiendo que es de acuerdo a los tipos de aprendizaje, que son los 3 de visual, auditivo y kinestésico, ¿qué elementos puedo, cuido para que los 3 tipos de aprendizaje sean pues captados por los alumnos? Y estén presentes. Ajá, entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor el modo de impartir mi clase, no sé, el material que voy a ocupar que sea para los 3 tipos de aprendizaje. Eso es lo que se trata de los 5 elementos. Sí, por ejemplo, fundamentalmente, de hecho eso es algo que vamos a revisar hoy en la parte de teorías cognitivas. Básicamente es qué elementos tú cuidas qué elementos tomas en cuenta para cuidar los estímulos que les estás presentando a tus alumnos. Por ejemplo, en la parte visual, ¿cómo fomentas el aprendizaje a partir del canal visual? Por ejemplo, a partir de representaciones icónicas, es decir, a partir de imágenes. Esa es una, ¿no? Otra, por ejemplo, resaltando conceptos clave, por ejemplo, con un color distinto, ¿no? Otra sería, por ejemplo, en el canal auditivo, sería, por ejemplo, el hecho de variar el volumen de la voz, los tonos, los ritmos, los silencios. Eso es otra forma. En la parte kinestésica, por ejemplo, dejar actividades prácticas para el alumno, ¿sí? Entonces, a eso se refiere básicamente. Cómo estimulamos o cómo cuidamos la estimulación de los 3 canales sensoriales para poder garantizar que estamos adecuando la clase a los diferentes tipos de aprendizaje que existen por canal de recepción. ¿Vale? Específicamente a eso se refiere, que son técnicas muy sencillas, ¿eh? O sea, tan solo poner una imagen, ya una imagen te dice más que 1000 palabras, ¿no? O resaltar conceptos clave, pues ya, o sea, con eso te ayuda muchísimo, ¿no? ¿Vale? No sé si te doy, te clarifico en esta parte. Igual la parte que dice menciona 5 técnicas para captar y mantener la atención de los alumnos. Quiero pensar que es similar. El hecho de, por ejemplo, del tono de voz, de lo que me dice de resaltar, que diapositivas, a lo mejor videos, etc. Exacto. Por ejemplo, diversificar la técnica de enseñanza, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes pasarte con técnica expositiva, hablando, y ya con eso ya perdiste al alumno. La atención se pierde totalmente, ¿no? O, por ejemplo, entonces diversificar la técnica, variar el volumen de la voz, hacer preguntas directas o específicas a alguien, ¿no? Por ejemplo, si le digo, oye, Abby, dime qué es psicología. Y entonces ya Abby ya dice, bueno, ya sé,
ya capta la atención, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? En esa parte. Ok. De hecho, ese apartado, aunque está al principio, porque es en los procesos psicológicos básicos, pero lo vamos a ver ahorita un poquito en la parte de las teorías cognitivas, ¿vale? Ok, Vamos a comentar. y ya por último, las preguntas, o sea, todas las preguntas es opinión personal o sacadas, o sea, de lo que nosotros entendemos, de lo que leímos, o sacadas de X libro o X fuente de investigación. Por ¿Cuáles ejemplo, preguntas te refieres a cuáles? ah, por ejemplo, esta ¿qué es la teoría de la mente? ¿O qué es esquema? ¿O quién Bueno, fue Jean Piaget? O cosas así, ok. bueno. Lo que pasa es que, si recuerdan, yo les Y lo comenté, vimos en Curiosamente, entonces, pero lo exactamente, agarramos lo puedes tomar como de ahí. opinión personal. Ah, lo puedo agarrar de ahí. Puedes tomar de ahí Ok. porque ellos incluso te refieren ahí, te dan las Ujú. referencias de donde lo toman. Ah, Entonces, bueno. es una Sí, no, fuente de la duda era relación. de que si era lo que yo entendí, o sea, de lo que me explicaron lo que yo entendí, o si lo podíamos tomar de ahí, de Sí, esa lo puedes parte. tomar de ahí totalmente, Ah, ok. claro. Sí, sí, Eso sí. de Bueno, los videitos, ¿verdad? El que Sí, nos sí, estás sí, diciendo al correcto. final. Ah, ok. Así sí. es correcto. Ok. ¿Vale? Sí, ¿Sí los han podido revisar, chicas y chicos? sí, no Sí. todo, pero sí, ¿Cómo, por cómo lo han partes. visto? A ver, cuéntenme. Sí, yo vi Cuéntenme los todo. videos. No, no he hecho las actividades, pero sí, sí los Ajá. vi. Que es Bueno, pensar y todo eso, ¿no? sí, claro, totalmente. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. ¿Alguien más? Avi, ¿cómo vamos, Avi? Avi. Vamos bien, vamos bien. Vamos. Vamos bien, mal, pero ahí vamos. Bien, y viene lo mejor, híjole. ¿Eh? Bueno, muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Quién más? Jocelyn. ¿Andas por ahí, Jocelyn? Santa madre. Bueno, esperemos que sí. Es que sí anda, pero como trabaja Está en una trabajando, farmacia, ¿no? ajá, me dijo que tenía cliente, entonces por si le preguntaba que sí está escuchando, pero luego tiene cliente y no Claro. puede contestar. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, chicos, pues vamos a revisar esta parte de lo que sería las teorías cognitivas del aprendizaje, ¿vale? Porque bueno, la clase pasada estuvimos revisando un poquito la parte de las teorías conductuales. Y acuérdense que las teorías conductuales, lo que, digamos, como explican el aprendizaje, tiene que ver con esta cuestión de la conducta. Es decir, yo voy a entender que alguien ha aprendido algo siempre que derive de un cambio en la conducta. Si el sujeto cambia la conducta, entiendo que entonces ha aprendido. ¿Ya? Ese es como el fundamento de la teoría conductual. La teoría conductual fue muy eficiente en los años 20, 30, la verdad es que era así como el boom, porque dio a la psicología como mucha razón de ser en términos de su quehacer científico. Por fin encontramos el fundamento científico de la psicología a partir del estudio y la cuantificación y control de la conducta con personajes como Skinner, como Edward Thorndike, como John Watson, Iván Pavlov, que son los que fundamentan esta teoría. Pero por ahí de los años 30 había como una inconformidad con la comunidad psicológica porque, por ejemplo, Skinner, como se los comentaba en la clase pasada, Skinner trabajaba mucho con ratas, Skinner trabajaba mucho con pichones, ¿no? Y entonces Skinner explicaba la conducta y los principios de aprendizaje derivado de los experimentos que hacía con las ratas, ¿no? Y decía que así como la rata se comporta y responde ante determinados estímulos, pues así los humanos. Y realmente así es, ¿eh? O sea, actuamos como, vamos, bajo el mismo principio, ¿no? Entonces, eso inconformó mucho pues digamos que a los teóricos de la psicología. Y entonces vienen una serie de teóricos que empiezan como a criticar esta parte de esta educación tradicionalista de vamos a formar seres humanos cuadrados, ¿no? Como si fueran robots, controlamos estímulos, respuestas y sacamos a personas, digamos, pues ahora sí, configuradas de acuerdo a como nosotros las programemos, ¿no?
había un psicólogo en aquel entonces, en los años 30, que se llamaba John Watson, que él decía, mira, tú a mí dame cualquier niño, así cualquier chavito, y tú dime qué quieres que yo haga de él. Lo puedo hacer mendigo, lo puedo hacer ladrón, lo puedo hacer médico, lo puedo hacer abogado, lo puedo hacer menso, lo que tú quieras. Yo puedo formar a la persona de acuerdo a lo que tú necesites. Solo necesito crear las condiciones adecuadas. Entonces, era así como que vamos a controlar al mundo, ¿no? A través de la conducta. Entonces, vienen estos teóricos que les llamamos teóricos cognitivos o teóricos del conocimiento, que vienen a decir, oye, o sea, no todo es conducta, ¿sí? Y uno de los teóricos que más aportó, que más representó estas teorías, fue Jean Piaget. Piaget era biólogo. Piaget era biólogo y sus trabajos los empezó a desarrollar más o menos igual en los años 30. Y Piaget no estaba tan conforme con simplemente decir, yo no voy a estudiar el estímulo y la respuesta. Piaget estaba convencido de que las personas tenemos algo más allá de simplemente ser como robots, ¿no? Y de estar ante estímulos, respuestas y consecuencias. No. Piaget estaba convencido que el ser humano tiene una capacidad de crear, tiene una capacidad de innovar. De hecho, una frase de él es la que tienes ahí, que te decía, el fin último de la educación debe de ser formar hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas. Para Jean Piaget, el ser humano es generativo, es creativo. No es simplemente condicionarlo a estímulos y respuestas. Y como era biólogo, entonces, pues para Piaget era así como que Piaget se daba cuenta de que los niños, desde recién nacidos hasta más o menos ya la edad adulta, pues van evolucionando y su madurez biológica corresponde a su capacidad intelectual. De hecho, si ustedes revisan el video de Curiosamente, te habla de cómo evoluciona la inteligencia de los niños, ¿sí? Que pasa por 4 etapas y que cada uno pues va teniendo ciertos logros cognitivos durante toda su vida hasta llegar a la edad adulta. Entonces, Piaget criticaba mucho esta parte y decía, ok, Piaget reconoce que sí hay estímulos en el ambiente, ¿sí? Es decir, hay elementos que sí influyen en la persona. Hay respuestas porque hay conductas totalmente, ¿sí? Y hay consecuencias que influyen, así es. Pero entre el estímulo que captamos y la respuesta que damos, hay un organismo que piensa, que razona, que tiene conceptos, creencias, ideas, juicios, inteligencia, que tiene un pensamiento. Y ese pensamiento puede hacer que la respuesta varíe, ¿sí? O sea, hay gente que tú le pones el mismo estímulo y no todos van a responder de la misma manera. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, con tus alumnos de grupo, ¿no? O sea, tú les pones un determinado estímulo a tus alumnos y no todos te dan la misma respuesta, ¿sí? Por ejemplo, antes de esta clase tengo otra clase que se llama Educación Especial, ¿no? Entonces, yo les digo a mis alumnos, a ver, ¿por qué no ponen la cámara, no? Les digo, el que no ponga la cámara va a hacer su bitácora, ¿no? No sé si aquí también se los dije. Pero el caso es que tengo un alumno que no la pone, ¿no? O sea, no la pone. Y entonces yo le digo, a ver, le digo, oye, fulanito, le digo, ¿por qué no pones la cámara? Y me dice, ¿por qué no? Nunca me habían contestado así. Yo digo, ¡oh, o sea, pero su respuesta fue tan genuina, tan espontánea, tan natural. No sonaba irreverente, sino sonó como, pues, no le voy a poner, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y ya, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo ante un estímulo, cualquier alumno o la mayoría de los alumnos, y yo le digo, oye, ¿por qué no has puesto la cámara? Lo que hace el alumno, ¿qué es ponerla, ¿no? Ay, perdón, profe, ya la pongo, ¿no? Y este cuate no, este cuate da una respuesta distinta, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo todos tenemos diferentes formas de responder. Piaget dice, son los esquemas mentales o son las estructuras mentales que nosotros tenemos
que son las formas de, perdón, de interpretar la realidad, ¿sí? Que nos hacen responder de diferente manera, ¿sí? Skinner no diría eso. Skinner diría, pues depende de las consecuencias que le pongas. Si lo repruebas, seguro para la próxima sí va a poner la cámara, ¿no? Pero para Piaget no. Para Piaget tiene que ver con los significados internos que la persona tiene, a los cuales él le llamó esquemas, ¿sí? ¿Qué es un esquema? Un esquema lo vamos a entender, ¿sí? Es un concepto que es totalmente abstracto, ¿sí estamos? Un esquema es una representación mental, ¿sí? Es una representación mental de todos, mental de los conocimientos, juicios, creencias, conceptos, ideas que tiene una persona y que le ayudan a tomar decisiones en su comportamiento. Un esquema, chicos, son todas las representaciones mentales que yo tengo. Eso lo pueden ver muy claramente en los videos de Curiosamente, ¿no? Te explica así con dibujitos y todo qué es un esquema. Pero bueno, para quien no lo ha podido ver, un esquema es una representación mental que yo tengo, ¿sale? Que contiene todos los conocimientos, juicios, creencias, conceptos, ideas, análisis, síntesis a las que tú has llegado a lo largo de tu vida, ¿sale? Y que te ayudan a tomar decisiones de cómo comportarte, ¿sí? A los esquemas también los conocemos como estructuras cognitivas o estructura cognitiva, ¿sí? Estructura cognitiva. Un esquema o una estructura cognitiva es lo mismo. Es esta representación interna que tienes de tu mundo, ¿sí? Pregunta, chicos, ¿ustedes creen que todos tengamos los mismos esquemas o serán diferentes nuestros esquemas? A ver, ¿qué opinan? A ver, te escucho, Ángel, Avi, dale, a ver. Diferentes, ¿no? Por ¿Todos ejemplo, diferentes? mucho más diferentes que otros. Claro, totalmente, ¿no? Es decir, podremos compartir ciertos conceptos en común tal vez, ¿sí? Pero hay diferencias muy sutiles, ¿sí? En todos los esquemas, ¿sí estamos? Y con lo que yo trabajo desde la teoría cognitiva es con esto, es con los esquemas. Teorías cognitivas, chicos, lo que estudian básicamente son estas representaciones mentales, ¿vale? Que van a dar sentido a la vida del sujeto y que van a demostrarse a través de sus percepciones, sus ideas, sus conocimientos, ¿sale? Entonces yo ya dejo de lado la parte de conducta y me centro más en el pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de las teorías cognitivas? Pues el objetivo es el estudio de los mecanismos básicos y profundos por los cuales se elabora el conocimiento, desde la parte de la percepción, la memoria, el aprendizaje, hasta la formación de conceptos lógicos y razonamiento y la parte del desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Teorías cognitivas, cuando tú escuchas el concepto cognición, ¿sí? Cognición viene de cognoscere, ¿sí? Que significa conocimiento. ¿Sí? Pues la cognición es el conocimiento. Es un concepto muy abstracto, no es tan concreto como la conducta que veíamos con Skinner. Es mucho más abstracto, pero representa uno de los cimientos más importantes de estudio de la psicología, que es la cognición, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la forma en cómo alguien aprende,
Estudiamos su estructura cognitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estudiamos en las teorías cognitivas? Los procesos de pensamiento, ¿sí? ¿Y qué es el pensamiento? Pues es esta capacidad que tenemos las personas de formar ideas, de formar representaciones de la realidad en nuestra mente y cómo los vamos relacionando. Pues fíjate, aquí ya se juntan dos aristas muy importantes de estudio de la psicología, la conducta y el pensamiento, ¿sí? Para la psicología, evidentemente, yo voy a estudiar la conducta, pero también estudio los procesos de pensamiento, ¿sí? Estudiar solamente conducta sería quedarnos como cortos en el estudio del ser humano, desde la parte psicológica. Entonces, por eso estudio también la parte de los procesos de pensamiento. Y para eso se encargan los teóricos cognitivos, que su máximo representante, Jean Piaget, ¿no? Pero hay varios, ¿no? Está Albert Bandura, está, ¿quién más? Jerome Brunner, está Lev Vygotsky, está David Ausubel, ¿sí? De hecho, por ejemplo, no sé si alguien recuerda la parte, por ejemplo, del tipo de aprendizaje significativo. ¿Alguien recuerda lo que es el aprendizaje significativo? Ya lo vimos. ¿Qué es el aprendizaje significativo? ¿Alguien lo recuerda? A ver. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Te voy a preguntar, ¿qué es el aprendizaje significativo? A ver, Avi, ahí dile a tu pariente que se ponga a tomar clases contigo. A ver, ¿qué es el aprendizaje significativo, chicos? No, nadie. Eso ya lo vimos. Y Está en ya, maestro. contraparte. ¿Sí, Evelyn? Sí, es cuando nuestros conocimientos previos llega un Eso. nuevo conocimiento y los integramos. Eso, bien, ahí está. ¿Ya viste? Excelente, muy bien, así es. Es más, te has ganado una reacción. Muy bien, excelente, así es. Es cuando el contenido previo de conocimientos que yo tengo, logro conectarlo con el nuevo contenido para expandir mis conocimientos, ¿no? Esa teoría del aprendizaje significativo está basada precisamente en una teoría cognitiva, ¿sí? Es una teoría de cómo adquirimos conocimientos. Y su exponente es David Ausubel, ¿sí? Que nos habla del aprendizaje significativo. ¿Sí estamos? Sí vamos teniendo claro lo que implica la parte del aprendizaje significativo, chicos. Perdón, de las teorías cognitivas del aprendizaje. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, para entender teorías cognitivas, evidentemente tenemos que entender a la persona desde sus estructuras del pensamiento, ¿sí? Y el sujeto en sí, pues tiene muchos procesos psicológicos básicos. O sea, tenemos, por ejemplo, el proceso de percepción, los procesos de sensación, los procesos de aprendizaje, de memoria, las motivaciones, las emociones, y que cómo estos van llevando a procesos más complejos como el lenguaje, el pensamiento, la personalidad. Pero fíjate, todos estos procesos psicológicos básicos, sensación, percepción, motivación, aprendizaje, memoria, todos estos procesos psicológicos interactúan entre sí, entre ellos, y van desarrollando procesos más complejos, pero interactúan a su vez con ¿qué? Con creencias, con valores creencias que me da mi familia, valores, cultura, la educación que recibo en la escuela o en la casa, el modelaje es fundamental, ¿eh? ¿Qué es el modelaje? A ver quién me lo dice. ¿Qué es el modelaje? ¿Es lo que hacen las Miss Universo o qué es el modelaje? A ver, ¿eh? Digo, pues eso ya lo vimos. Chicos, no me angustien, por favor, no me hagan caer en angustia. ¿Qué es el modelaje en aprendizaje? Dale, Evelyn.
cuando le demuestras, le enseñas a alguien cómo tiene que hacer las cosas. Eso, así es. Y ya la otra persona, pues mediante la observación lo aprende y lo reproduce. Eso, bien, excelente, muy bien, ¿eh? Muy bien. No, Sí estudié, maestro, sí estudié. Ya me queda claro que ya el cobicho ya se fue, ¿eh? Ya se fue, ¿eh? Muy bien, así es. Entonces, todo esto influye en mis procesos psicológicos, ¿vale? Los modelos que yo tengo, la educación, la cultura, los valores, las creencias, todo eso influye en mis formas, en cómo yo voy a ir construyendo mis esquemas, ¿sí? Entonces, el primer proceso psicológico básico y elemental son las sensaciones. Las sensaciones como esta capacidad que tenemos de captar un estímulo a través de los sentidos. ¿Sí? Es fundamental entender que las sensaciones, chicos, son muy importantes en los procesos de aprendizaje, en cómo yo voy desarrollando mis esquemas. ¿Por qué? Porque las sensaciones, de alguna manera, van a determinar mucho la reacción actitudinal que yo pueda tener ante determinado, pues ante determinado aprendizaje. ¿Sí? Fíjate, vamos a hacer un experimento. Por ejemplo, fíjate, ahorita en este momento, ¿qué canales sensoriales se están estimulando ahorita con la clase? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué canales sensoriales? Ya sabemos cuáles son los canales sensoriales sobre los cuales captamos y aprendemos. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué canales sensoriales se están activando con esta exposición, con esta clase? ¿Quién me lo dice? El visual y el auditivo. El visual y el auditivo. Ok, ¿cómo es el visual? El visual por las diapositivas que está poniendo. Y en este caso, los conceptos que nos pone escritos. Eso. Y el auditivo, pues, el hacernos preguntas de los temas pasados y pues, lo que está exponiendo. Bien, también. Excelente. ¿Habría alguna estimulación kinestésica? Muy bien, Angélica, excelente, muy bien. Vamos a darle aquí una reacción. Excelente. Kinestésica sería, pues, si estamos, bueno, al menos yo estoy apuntando, entonces, pues, sería una parte de kinestésica, el bien, hecho de apuntar. Claro, por ejemplo, también, por ejemplo, lo kinestésico, por ejemplo, las reacciones ayudan mucho, ¿eh? A la parte kinestésica, ¿sí? Porque es lo emocional, ¿no? Fíjate, ahí ya te regaló Evelyn una reacción, ¿ya viste? Excelente, muy bien. Y se siente padre, ¿no? Bueno, no se siente tan padre como si fuera en físico, ¿ah? O como te dijera, estás exento. Pero Ajá, como si fueran 10. Pero bueno, es un pequeño refuerzo, ¿no? Que digamos, estimula. No, sí, y sabe qué, maestro, que también creo que ya de un tiempo para acá estamos tan acostumbrados a tener esas emociones a través de los emoticones, sí, tipo del WhatsApp y eso, que a lo mejor antes o para las personas mayores que no están tan acostumbrados y familiarizados, o sea, ¿qué es eso? No le encuentran sentido, ¿no? claro. Pero pues para nosotros que estamos con el día a día es el WhatsApp y todas sus caritas que tiene ahí, entonces ya como que tiene un mayor significado el poner una reacción de repente, ¿no? Claro, totalmente. Ya le das una carga emocional a eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la percepción, con el canal sensorial, ¿no? De la parte emocional, ¿ya? Pues fíjense cómo, ahora, fíjate muy bien, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que, por ejemplo, yo empezara a dar la clase así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a hablar acerca de, ahora de la percepción, por ejemplo, que es un proceso distinto a la sensación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se siente distinto o es lo mismo? A ver, Avi. Se siente distinto, ¿no, profe? Bueno, yo siento como distinto verlo ya en la cámara y después una foto se ve muy distinto. Claro, se siente diferente, ¿no? Fíjense cómo hasta en lo virtual afecta, ¿no? O sea, cómo impacta, ¿no? En la parte del aprendizaje, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los entornos virtuales nos han hecho nos han hecho que como docentes tengamos que adaptar los recursos didácticos ya a la cuestión del entorno virtual. De verdad, chicos, yo antes cuando daba clases presenciales, o bueno, cuando estaba en lo presencial,
yo daba las clases con plumón, o sea, literal, había clases que yo las daba así, literal, con plumón. ¿Y a qué me obligó la virtualidad? Pues es actualiza, pero hoy es ponte a hacer las presentaciones de las materias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una exigencia diferente, ¿no? Se reciben diferente, o sea, es muy, Claro, muy distinto que solamente estés hable y hable y hable y hable y hasta cierto punto resulte aburrido, ¿no? O que te estén dicta y dicta a claro, estar viendo este tipo de diapositivas, ¿no? claro, sí, totalmente. Entonces, esta parte es súper importante, ¿no? La parte del cuidado de las sensaciones. Ahora, tienes, por otro lado, bueno, reconocemos entonces la parte del estímulo visual, el estímulo auditivo y la parte táctil. En los procesos de aprendizaje son fundamentales. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho, por ejemplo, ponerles videos. El video es muy estimulante, ¿sí? Nada más que en la parte de los videos, chicos, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Qué videos vas a poner? ¿Sí? Porque luego me ha pasado, y eso va para mis pedagogos, ¿eh? Eso me ha pasado. Los pongo a exponer y me dicen, vamos a ver un pequeño video de, no sé, métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Y ponen un video con una persona explicando los métodos anticonceptivos. Digo, a ver, espérate, o sea, a mí dime, o sea, una de dos, o explicas tú eres el pedagogo, ¿no? Tú eres el que nos vas a explicar, o dramatizas ahí en el video, ¿no? Porque si tú estás poniendo a alguien en el video para que veamos a otra persona, pues ahí ya resta un poquito como de credibilidad en esa parte, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Si van a poner un video con otro expositor, pues bye, ¿no? Solamente que sea a lo mejor como una infografía o como un video que tenga demasiadas ilustraciones, que sea muy estimulante, como los de curiosamente, ay, a mí esos me encantan porque están así como que muy, me gusta mucho verlos porque son muy ilustrativos y son muy rápidos, entonces ayudan mucho, ¿no? Pero hay que seleccionar bien la parte de los videos que se ocupen. También, por ejemplo, yo los ocupo mucho para ver representaciones dramáticas, como cuando vimos el caso del Brandon, ¿no? El Brian, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Sirve mucho, ¿no? Sirve mucho para analizar, para sintetizar, para llegar a conclusiones, ¿sí? Y estás estimulando todos los sentidos, ¿no? El visual, el táctil, ¿cómo se llama? El visual, el táctil y el auditivo, ¿vale? Muy bien. Ahora, otro proceso que también influye en el desarrollo de los esquemas es la percepción. Que la percepción, ya la voy a entender yo ya como la interpretación de mis sensaciones, ¿sí? Es decir, todos podemos tener las mismas sensaciones, pero la percepción es diferente. Por ejemplo, a ver, aquí a quién no le gusta el café o a quién sí le gusta. A ver, vamos a hacer una votación aquí. ¿Quién es amante del café y quién odia el café? A ver, escucho. Yo amo el café, ¿eh? Yo lo amo, ¿sí? Pero quién no, a quién no le gusta el café o quién más o menos? A ver, a Evelyn sí le gusta. ¿Tú eres cafetera, Evelyn? Sí, ¿En serio? ¿Cómo te gusta el café? yo sí con leche. Con leche. Muy bien. Sí, ¿Azúcar? poquita. Ok, muy bien, perfecto. ¿Una cucharada media? Una está bien. Una. Bien, perfecto. Angélica, No, a mí también, con leche o solo, ajá, o, pero no muy dulce, porque no no muy me dulce. gusta tan dulce, ¿no? Ok, entonces sin azúcar. Sí, le pondré yo una y media, dependiendo. Lo que sí no me gusta es cuando está muy cargado. Cuando ya Ok, es demasiado que levanta muertos, sí, eso sí sí, ya no sí, me sí. gusta. Ok, muy bien. ¿Y Abby? Le digo, profe, no, no me gusta el café, ¿No te gusta? ni caliente, ni frío, no. Te vamos a sacar de la clase. Reprobado. No soy muy bueno para eso, profe. Ah, No soy bueno para eso. ¿en serio no te gusta el café? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, pues no te preocupes, nada más nos vemos en extraordinaria.
Maestro, déjelo un tiempito más y va a ver que sí le va a gustar el café. Sí, 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 es que sí, le sí. falta edad todavía. Sí. ¿Qué edad tienes tú, Abby? Pues 19. ¿Tienes Ya van a 19 años? el café Ay, ahorita no, todavía con no. razón, ya vi por qué Por no eso te... todavía no le gusta el café. Por eso. Ya con Ah, el pues, tiempo, ya las desveladas, ya. mira, ahorita que hagas la guía de actividades, a ver si no te gusta el café. Chicos, sí, ¿eh? Fíjense que yo le agarré café precisamente, le agarré amor al café precisamente en la universidad, ¿eh? Porque era demasiada la tarea que nos dejaban y yo, literal, yo tenía que hacerla o morir. Entonces yo dije, no, yo la hago. Pero uno de los recursos que era el café y el café, vaya, yo no veía pasar la luna, chicos. Yo veía y yo hacía la tarea y despertaba, vaya, así, o sea, con toda la actitud. Pero ya ahorita el café no me hace, entonces yo me tomo un café. Terminado la clase, chicos, yo me tomo un café. Ay, yo de ahí a la cama y yo, miren, en el quinto sueño. Pero fíjense a lo que voy, cómo cada quien tiene una diferente interpretación de las cosas, ¿no? Es decir, a Evelyn le gusta el café con leche con una cucharadita de azúcar, ¿no? A Angélica parecido, pero a Abby no le gusta. Y yo les diré algo, yo soy amante del café, pero no del café con leche, ¿eh? A mí el café con leche no me gusta. A mí es solo y sin azúcar, así. Así es mi hija, solo y sin azúcar. Y si es cargadito, mejor. Yo también Así, no tan cargado como exacto. Angélica. Tiene que ser cargadito para que despierte. Entonces, fíjense cómo las percepciones tienen que ver con estas interpretaciones, con las opiniones, con las preferencias que yo tengo ante determinado estímulo, ¿sí? Esa es la diferencia entre sensación y percepción. La sensación es la captación del estímulo. La percepción es el significado que yo le doy a ese estímulo. ¿Sí queda? ¿Sale? Muy bien. Dentro de las percepciones, chicos, podemos encontrar un tipo de percepción que es la actitud. ¿Alguien ha escuchado esta palabrita? Porque esta palabrita es muy común actualmente, ¿no? Luego la escuchamos mucho en el trabajo, ¿no? Tienes mala actitud. Luego así dicen, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir su propio concepto de actitud? No el que está acá, porque este está muy garigoleado. Su propio concepto de lo que es actitud. A ver, chicos. Pues sería como un humor, ¿no? Sentir el humor también. Si eres amargado o eres contento, feliz, en pocas palabras. Ok. Porque la actitud es algo como emocional, ¿no me parece? Bien, tiene un aspecto emocional. Sí, claro, totalmente. Así es. La actitud tiene un componente emocional muy, muy fuerte. Así es. ¿Qué más? ¿Qué es Sí, para ti la actitud? Ajá, sí. como qué tan dispuesto está una persona a ser amable a lo mejor, ¿no? Ujú. O si dices tienes una mala actitud porque a lo mejor es muy, ah, ¿cómo decirlo? Poco dispuesto o muy serio o como dice él, a lo mejor un tanto, a veces hasta como radical en sus ocupaciones, ¿no? Hay Ujú. gente que dices, oye, tiene una excelente actitud y lo asocias con que pues se tiene buen humor, está muy dispuesto a apoyar, es como muy solidario, ¿no? Y como que no se limita a, hasta aquí me toca a mí y bye, ¿no? Claro. Y hay gente que cuando dices, no, pues es que tiene una pésima actitud, usualmente es porque pues llega de malas o cuando le piden algo no está dispuesto a ayudar, ¿no? Y Claro. pues, pareciera que tiene que ver también con el estado de ánimo, pero Sí. realmente, pues yo creo que más que un estado de ánimo, no es que despiertes enojado con la vida todo el tiempo, ¿no? Sino que pues ya es una parte lo que traes por tu forma de ser, ya tus características, ¿no? Personales, pero también un tanto como lo que has visto a lo mejor en casa, cómo te educaron o tus Claro. modelos a seguir, cómo son. Entonces creo que también ahí tiene que ver con esta parte de la actitud. Ok, bien, muy interesante esa parte. Claro, sí, sí, sí. La forma en cómo aprendemos a reaccionar
a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque si vemos a nuestros papás que se enojan por todo, pues muy probablemente yo también aprenda a ser así, o no, tal vez, ¿no? Depende mucho de la forma en cómo reaccionemos, ¿verdad? Y cómo lo vivamos, ¿sí? Ibas a comentar, Angélica. Sí, yo siento que es como una respuesta a un estímulo. De acuerdo a el estímulo que yo tenga, que en este caso sea, depende, puede ser bueno, malo o peor, es una respuesta que yo voy a tener a ese estímulo. Claro. Por ejemplo, si es algo que sé que me molesta, pues obviamente me va a enojar o no es algo que me guste. O supongamos con lo del ejemplo del café, la respuesta sería de que, bueno, me dan un café, pero está cargado y es algo que a mí no me gusta. Yo lo pruebo, mi respuesta va a ser enojo. ¿Por qué? Porque obviamente el café cargado no me gusta. Entonces me voy a enojar porque no es como yo lo quiero o como yo lo pedí. Okay. Entonces siento que es como eso, más que nada es una respuesta a un estímulo que obviamente, pues como dice ahí, lleva a una reacción, puede ser precisamente de la sensación o de los sentidos, más que nada. Claro, ok, bien, sí. Y que tiene un componente afectivo o emocional muy fuerte, la actitud, básicamente, ¿no? Pero fíjense cómo acá la actitud se va a componer fundamentalmente de 3 aspectos, que son el aspecto cognitivo o cognoscitivo, el aspecto afectivo y el aspecto conductual. La actitud siempre va a tener estos 3 elementos, chicos. El aspecto cognitivo, que tiene que ver, a ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de cognición? Ya lo dijimos. ¿A qué me refiero cuando hablo de cognición? ¿Es de la mente? Pensamiento, claro, el componente del pensamiento, es decir, ¿qué pienso de esto? El componente afectivo, que es el componente emocional, me habla de qué siento. Y el componente conductual me habla de qué hago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer acá, ¿sí? Vamos a poner aquí que, por ejemplo, vamos a poner una situación escolar, ¿no? Porque estamos en el entorno escolar, ¿no? Por ejemplo, Abby se esforzó mucho para obtener una buena calificación en su examen de psicología y al recibirla se da cuenta que sacó 5. Es relajo, a mí no vayas a aprender. Bueno, ya depende. Si quieres sacar 5, pues ya, tú sabrás. ¿Eh? Muy bien, se da cuenta que sacó 5. Mañana le llega una bolsa de café, maestro, de parte de Abby. Sí, total, nada, eso, por favor. No, es un ejemplo nada más, ¿no? Sí. Le pregunta Abby, le pregunta a Evelyn cuánto sacó. Y ella le dice que sacó 10. Ajá. Y que casi no estudió. Esto pasa, chicos, esto es caso de la vida real. O sea, ves que el otro ni se esfuerza ni hace nada, y saca 10. Así me pasó hace poco en la maestría. Nos dejaron un trabajo era un artículo en inglés como de 300 hojas que había que analizarlo. No, yo ya estaba, chicos, que yo ya, vaya, ni el café en vía intravenosa ya me hacía porque ya estaba yo mal. No inventes, o sea, y terrible, o sea, y una compañera, aquí entre nosotros, una compañera, no entregó ese trabajo porque dijo, ay, no, eso es una locura, yo no lo voy a hacer, que no sé qué. Bueno, pues yo mandé mi trabajo y ella no lo mandó. Y según esto era una condición muy importante para acreditar la materia. Pues, ¿qué creen? Que los dos sacamos 10 en la materia. Los dos. Yo dije, oh, o sea, ¿de qué estamos ¡Qué hablando? injusto! Exacto, ¿no? Bueno, pues así le va a pasar a Abby.
Es cierto. Si de veras me bebo el café, ¿para qué? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pensarías, Abby, en ese momento? ¿Qué piensas cuando te dice Abby, cuando te dice Evelina, ay, no, yo saqué 10 y mira, ni estudié? ¿Qué piensas en ese momento, Abby? Pues no sé, creo que una tipo de frustración, pero a mí mismo, nada mía. O sea, nada más sería a mí mismo. ¿Qué dirías en tu mente? Que pues, la verdad me echaría menos, ¿no? Como que hice mal, o sea, siento que todo hice mal, o cómo, ¿qué fue? Ajá, ¿qué pasó? Ajá, ¿qué pasó, Vamos a no? poner dramatismo, chicos. ¿Qué pasó, maldita sea? Yo diría otra grosería. Bueno, sí, a dos palabras. ¿Qué pasó, Por maldita lo sea? menos dirías, oh, qué poca, ¿por qué? ¿No? Claro, pues sí, totalmente. Entonces, fíjate, ahí está una actitud, ¿no? O sea, tú tienes una actitud ante eso. Y esta actitud tiene un componente cognitivo. ¿Cuál sería el componente cognitivo? ¿A qué me refiero cuando hablo de cognición? ¿A qué responde la cognición? Eso. Díganmelo, díganmelo, díganmelo. A lo que piensa el sujeto Eso. en este caso. ¿Qué Ajá. piensa de la ¿Qué piensas de la circunstancia, Abby? Di lo que tengas que decir, dilo. Pues que fue injusto, ¿no? Es injusto, Algo injusto, es injusto, maldita sea. para mi punto de vista. Ese es el juicio que él tiene. Esto es injusto, ¿no? Esto es injusto. Maldita sea, ¿no? Muy bien. Eso es lo que él piensa. Ahora, ¿qué sientes? Bueno, ya nos dijiste qué sentiste, ¿no? Ese es el componente afectivo. La actitud tiene un componente, una carga afectiva muy fuerte. Las actitudes son muy densas, chicos, porque tienen un componente emocional muy fuerte. Es decir, ¿qué sientes? Ya nos dijo que siente frustración, ¿no? ¿Qué más sentiste? ¿Enojo? Enojo, ¿Tristeza? ¿no? ¿O qué? No, pues no sé tú. Frustración, enojo, triste, en punto. La pregunta del millón. Y con esta interacción de elementos viene lo conductual, es decir, ¿qué haces? Viene lo conductual. ¿Qué haces? Preguntar, ¿no? El por qué saqué 5, si es que estudié. Sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Preguntar, ¿no? Adi acude a ver al profe porque quiere que le aclare su calificación. Ahí está. Y aquí depende mucho la actitud que tomes, ¿eh? Porque la actitud obviamente tiene un componente tiene un componente cognitivo que influye sobre lo emocional. El significado de esto es lo que te genera la emoción y eso muy probablemente te genere el impulso de hacer la conducta. Entonces si tú llegas, ¡ay, maldita sea! ¿Por qué me reprobaste? ¿No? Puede ser. Entonces yo diría, oye, qué actitud tan off Mala. tienes. Tan mala. Tan mala. Pero también puede ser muy educado, ¿no? Y a lo mejor dice, bueno, pues, oye, pues qué actitud de tanta apertura tienes, ¿no? Entonces, la actitud tiene estas tres interacciones, ¿no? Estos tres elementos que se depositan mucho en lo emocional, ¿sí? Pero todo lleva un respaldo cognitivo, es decir, todo lleva un respaldo en lo que yo pienso también, lo que yo creo de esa circunstancia. Y definitivamente lo que haces o dejes de hacer también forma parte de tu actitud, porque tú puedes decir, no, ya que le voy a reclamar, ya voy a pagar el extraordinario, ya. Eso es parte de tu actitud también. ¿Sale? ¿Sí queda claro la interacción de los elementos de la actitud, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, fíjense cómo la actitud forma parte de nuestras percepciones, ¿sí?
Y bueno, otro de los procesos psicológicos que forma parte o que es importante para la generación de nuestros esquemas, de nuestras estructuras cognitivas, chicos, es la atención, ¿sí? ¿Qué es la atención? Pues la atención la vamos a entender como un proceso que nos da la capacidad de poder centrar los esfuerzos cognitivos en un determinado estímulo, ¿sí? Nada más que hay un pequeño problema con la atención. La atención es muy corta. La atención dura 3 segundos. Bye. Se acabó. Es un reto para nosotros como docentes, de verdad, es un reto mantener la atención con los alumnos. En serio. Con los adultos es un reto, con los niños es más todavía, ¿sí? Y sobre todo en esta generación, chicos, que ya los niños ya nacen con la tablet integrada, o sea, que sus umbrales sensoriales están, pero por los cielos, pues ya no sabes cómo captar la atención porque están demasiado estimulados. Entonces llegas tú con tus laminitas y dices, ay, bye, ¿no? O sea, no te quieren pelar. Porque el Todo les proceso... aburre, ¿no? Sí, así es. Porque el umbral de estimulación está muy elevado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño está acostumbrado a tener demasiada estimulación y llega al aula de clases y, pues, o sea, va ahí, ¿no? O sea, no puede, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en la educación en casa, pues tengamos en cuenta, chicos, que antes de los 2 años, el niño, o sea, es prohibido, prohibidísimo, tablet, celular, cualquier gadget, no puede, o sea, no, por favor, no, ¿sí? Eso lo vemos mucho en psicología de la infancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque afectas el desarrollo del proceso atencional. Luego al rato le diagnostican déficit de atención y, ay, mi niño, pobrecito, pues sí, pobrecito, pero ¿qué tal le dabas? La coca y la tablet, ¿no? Y pues, está todo así, ¿vale? Entonces, hay estrategias para poder captar la atención de los alumnos. A ver, ¿qué estrategias podrían ustedes identificar para poder captar la atención del alumno? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué estrategias ocupamos? Pues una podría ser el uso de imágenes Bien, ok, claro. llamativas para ellos, ¿no? Eso, bien, excelente. Así es, el uso de imágenes llamativas. Claro, muy bien, las representaciones icónicas son buenísimas, ¿no? ¿Qué más? Por El ejemplo, cambio de voz también. Avi, El cambio de voz también. el cambio de voz, claro, sí. También sabes que a mí, ¿sabes cuál me ayuda mucho? Es hacer preguntas dirigidas. Cuando veo que andas así como que, ¿no? Y entonces ya, a ver, voy a hacerle una pregunta a Angélica, por ejemplo, y entonces ya, capta la atención otra vez, ¿no? La pregunta dirigida ayuda muchísimo, ¿eh? O otra que me ayuda muchísimo también es, chicos, esto es pregunta de examen. Eso es buenísimo. Es, les digo, esto es pregunta de examen y regresan del baño y ya están allá apuntando que eso es de examen, ¿sí? Sí. Totalmente, ¿sí? Porque activa, neurobiológicamente activa tu instinto de supervivencia. Esto me va a ayudar a sobrevivir. ¿Vale? Muy Sí. bien. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? ¿Claros hasta acá? Muy bien. Y por último, la parte del principio de asimilación y acomodación. Este es otro concepto que igual se los plantean en el video de Curiosamente, pero para mí es muy importante que quede súper claro porque ahora sí, chicos, esto es de examen. ¿Sí? Esto es de examen. Piaget nos habla de que cuando nosotros desarrollamos nuestros esquemas, ¿sí? O nuestras estructuras cognitivas, estamos en un proceso de constante lucha por el balance entre asimilar y acomodar. Para Piaget, la asimilación tiene que ver con la forma en cómo yo incorporo nuevos conocimientos. La acomodación tiene que ver con el ajuste que yo hago y la modificación que yo hago para expandir mi esquema y tener más conocimientos. ¿Sí? Entonces, asimilar es incorporar nuevos conocimientos.
Acomodar es ya se modificó el esquema y ya se expandió el conocimiento. ¿Sí? Siempre estamos en este proceso de asimilar y acomodar. ¿Sí? Piaget lo veía así como una balanza, así como lo tienes ahí en la imagen, lo veía como una balanza. Siempre estamos como en esa lucha de ese ajuste, ¿sí? De buscar como ese equilibrio en el conocimiento. Entonces, un ejemplo claro, por ejemplo, de asimilación y... A ver, ¿cómo podríamos ver en el aula de clases un ejemplo claro de asimilación y acomodación? A ver, ¿quién me lo dice? Los escucho. O en su vida cotidiana también se puede, chicos. En su vida cotidiana también se puede. Ejemplo de asimilación. Acuérdense, asimilar es incorporar un nuevo conocimiento. Acomodar es, ahora sí, ya lo acomodé, ya ajusté la estructura, ya tengo más conocimientos. ¿Sí? Por ejemplo, luego pasa que, por ejemplo, los niños chiquitos les enseñamos lo que son los perros, ¿no? Y entonces ya ven cualquier cosa de 4 patas peluda y es perro, ¿no? Sí. Pues el niño ya tiene acomodado un concepto de perro, ¿va? Es un animal de 4 patas que tiene orejas y que hace guau guau, ¿no? Pero de repente resulta que se encuentra con un xoloescuintle, ¿no? Pero ve que no tiene pelo. Y entonces, ¿ay, eso qué es? ¿No? Y ya, pues, ¿qué será eso? ¿No? Ahí está que, en ese momento, cuando el niño entra como en esa disonancia, en esa incongruencia, ¿qué está haciendo el niño? Asimilando. Está asimilando, así es. ¿Sí? Y ya le dice mamá, le dice, mira, este es otro perro, hay perros así, nada más que este perro es un perro especial que se llama xoloescuintle. Entonces ya expande la estructura. Entonces no todos los perros son peludos. ¿Sí? Sí. Y luego va, este ejemplo lo ponen en curiosamente, y luego va al zoológico y ve un lobo. ¿Y qué va a decir el niño cuando ve el lobo en el zoológico? Que es un perro. Es un perro. ¿No? Así es. Sí. Y le dice a mamá, no, no es un perro, es un lobo. ¿Qué está haciendo ahí el niño? Asimilando. Asimilando. ¿Vale? Cuando acomoda cuando ve una película, ¿no? Y ve un lobo y dice, miren un lobo, como el que viene solo, ahí ya acomodó. ¿Sí estamos? En la asimilación siempre hay errores, ¿eh? Siempre hay errores, siempre, siempre, siempre. Porque es la lucha, ¿sí? Por tener ese nuevo conocimiento. En la acomodación ya se demuestra el aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro la diferencia? Porque esto es de examen, ¿eh, chicos? Esto es de examen. ¿Vale? Les contaba yo a mis alumnos que tuve una vez la fortuna de ir a Colombia, a Bogotá, y yo necesitaba ir a la farmacia porque necesitaba yo una crema. Y entonces ya, pues fui a la farmacia, etcétera, y de repente llego y ya, y le digo, sí, quiero esa crema. Y me dice, le dije a la tendera, le digo, me la llevo. Y me dice, sí, dice, nada más pase usted a cancelar ahí su pedido ahí enfrente, a donde está la caja. Y le dije, no, pero sí lo quiero. Dice, por eso cancélelo. Y yo, no, es que sí lo quiero. Pase usted allá. Ya nomás me dijo, pase usted allá. Entonces yo fui, pero yo desconcertado. Yo dije, es que no, es que sí quiero el producto, o sea, sí quiero la crema, me hace falta. Ya llegué a la caja y me dice, ¿qué es de usted? Y le digo, la crema. Es tanto. Ya pagué y ya me la dieron. Yo dije, creo que aquí pagar le dicen cancelar. Entonces, ahí qué pasó, ahí estoy asimilando. ¿Sí? Sí. Entonces ya después fui a un restaurante y ya pido la cuenta. Le digo, ¿le pago aquí? Y me dice, no, cancele usted allá. Y yo dije,
Rápido, Yo ya ¿a qué sé se que... refiere con eso? Yo ya Sí. sé a qué se refiere con eso. Y tras, ¿no? Y ahí, ¿qué hice? Ahí ya acomodé, Acomodo. ¿vale? Pues Ujú. esa es la lucha siempre, chicos. La asimilación y acomodación, dice Piaget. ¿Sí estamos? Bueno, ¿dudas de este concepto, de estos dos conceptos? Esto es básico de Piaget, ¿eh? Esto es básico de cognitivismo. ¿Queda claro, chicos? Muy bien. Perfecto. Sí, sí. Excelente. Bueno, chicos, pues nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sale, vale? Nos quedamos hasta acá. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en particular. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Estamos claros? Perfecto, chiquillos. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces la siguiente semana, ¿vale? Con su examen, chicos, ¿eh? Con su examen. ¿Sale, vale? Y su artículo. Ya quiero leer ese artículo, ¿eh? No, me voy a hacer un cafecito, unas galletitas. Chulísimo va a quedar. Piénsenme mucho, pórtense bien, que te mejores, sigas mejorando, Evelyn. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Bye.